y tenemos el honor y el placer de tener como invitada a Mayra Hernández desde México, nuevamente desde México. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Facundo. Bueno, y uno de los primeros temas que queríamos conversar contigo, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿cómo es tu conexión con el arte? Porque tú sos pintora y quizás hay más en el currículum, pero quiero que nos hables un poco sobre vos antes. Pues mi primer acercamiento hacia el arte fue como a los 5 años, porque como yo tengo una enfermedad que se llama dermatomiositis y pues me salí de la escuela como a esa edad por un año y fue ahí cuando empecé a dibujar mucho, a pintar y creo que esa etapa fue primordial para lo que todos los años que siguieron posteriormente. Sí, ahí Y viene mi alegría. entonces, desde muy chica, y en una entrevista que estaba viendo, vos estabas haciendo un trabajo para un videoclip, ¿no? Que era, Sí, antes de justamente lo de Bangkok, que ahora voy a eso para poner en contexto porque es lo interesante. Este, sí. y contanos un poco eso, ¿cómo es el trabajo de un pintor, en este caso, quizás empezando desde la corta edad, o cómo es cuando empezás a verlo más de lo profesional, quizás, y no solo como alguien puede decir que yo pinto por hobby o tal? Pues mira, yo en secundaria prepa pensaba en estudiar ingeniería o algo así relacionado a las matemáticas, etcétera. Pero al final de cuentas terminé aplicando a universidades de arte y terminé estudiando en Reino Unido, en una escuela de arte que se llama Edinburgh College of Art, y ahí me Lo que, especialicé. ¿Me ¿qué mandé? fue lo que, qué fue lo que te hizo dar ese cambio de justamente las ciencias al arte, cuando por lo general pasa más como del arte a la ciencia? ¿Tú crees? ¿Tú crees que pasa más generalmente del arte a la ciencia? Y creo que es un fenómeno capaz un poco curioso, porque uno por lo general dice, bueno, las ciencias tienen capaz mejor salida laboral, oportunidades, pero tú justamente nos cuentas que te cambiaste de lo seguro, la opción segura, a algo más incierto y que justamente te fue muy bien en eso. Oye, ahora sí que yo tenía como la habilidad en el arte, ¿no? O sea, no era mala para todas estas parte de las ciencias y matemáticas y sí, pero lo que es arte era muy buena, o sea, era buena. Y era lo que desde chiquita había como pensado, ¿no? Desde pequeña soñé con mi mejor amiga en ser eh, diseñadora o algo relacionado y incluso, o sea, después, pues sí, seguí en contacto con mi mejor amiga y las dos aplicamos a escuelas distintas, pero las dos terminamos sí, estudiando algo relacionado con el arte. Creo que tiene que ver con nuestra infancia también, sí. Porque eso que comentaba Juan, por ejemplo, en Uruguay puede pasar de que mucha gente, lo que son las Mm, distintas ramas de lo que es hacer arte o tal, puede variar y uno siempre elige o esa construcción que hay a nivel social de, bueno, no, lo seguro es esto y va desde en Uruguay médico, abogado, economista, contador. Por eso justamente como consultaba, cómo se puede dar esa curiosidad de un salto al revés, de cambiar de un lado para el otro. Y sí, entonces vos me dijiste que tuviste la posibilidad de ir al Reino Unido. sí. ¿Y allá cómo es la cuestión de esa diferencia cultural de México en lo que se refiere al arte con Reino Unido? O sea, ¿o con qué te encontraste dificultades o alguna esta anécdota? Pues sí, sí hay una diferencia cultural. No sé cómo será, pero o sea, también en cuanto a continentes, o sea, creo que los de acá somos como más amistosos, y, como dicen, cálidos, y así son, o sea, no son fríos tal cual, pero son súper como respetuosos y hay como una cierta distancia. Además está pues la barrera del lenguaje, ¿no? Que creo que cualquier persona que viaje a otro país se encuentra con esa barrera, sobre todo cuando son pues ambientes de estudio y como de estudio en universidad, ¿no? Ellas tienen más bien como esta cultura de que cuando vas a la universidad es como pues, ya no viven con sus familias, ¿no? Cosa que es muy prevalente aquí en México. Aquí en México las personas todavía viven con sus familias en la universidad y es difícil que para ellos, o sea,
que tomen el vuelo y que empiecen a vivir solos. Allá no, allá es como a los 18, 16, ya empiezan su vida independiente y es momento como de fiestas y de socializar. Sí, es importante saber el lenguaje. Sí, igual que acá en Uruguay, la gente se suele independizar a los 18 años, 19. Wow. Uh-huh. No, pues yo creo que eso está bien. Sí, aquí no somos súper como muéganos con la familia, yo creo. Y para poner en contexto, hay una película en Netflix, bueno, ahora no está en Netflix, al menos en Uruguay la sacaron, que se llama Loving Vincent. Cuestión, casi como en nuestras redes hicimos un poco de contexto de eso, es una película que está hecha al 100% con cuadros, o sea, fueron pintores que pintaron esas escenas, a su vez de un apoyo digital, ¿verdad? Pero estamos hablando de 65.000 cuadros y más de aproximadamente creo que eran 180 pintores de todo el mundo, donde entre ellos está Mayra, que fue la única latinoamericana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo uno dice desde este lado del mundo de Latinoamérica, que siempre está como ahí, dice, bueno, llegué a hacer una película que tratara sobre Vincent Van Gogh y totalmente pintada? ¿Cómo fue esa cuestión de llegar a eso, Mayra? ¿Cómo fue Claro, la sí, cuestión? yo sé que es por una postulación, si no voy mal, que se hace, pero digo, ¿cómo fue eso cuando, bueno, decidiste participar, después, cómo es, esa preparación también? Pues mira, el tipo de animación que yo estudié es animación artística, ¿no? Es el tipo de animación que se veía en el colegio donde estudié. Pero a la hora de volver a México, pues la animación más predominante en este lado es la digital, ¿no? Es como 3D o más motion graphics también. Y yo no le sé tanto a eso, yo soy más como de manualidad y artística. Y pues al no ver como un camino visible, ¿no? Donde pudiera yo aplicar y decir, pues de aquí soy, ¿no? O este es en esta empresa quedo bien y les aporto algo a ellos, ¿no? Sí me contrataron en un estudio, pero me estaban pagando y yo no sentía que les estuviera como dando lo suficiente, ¿no? Porque no era mi estilo, o sea, no era lo que yo trabajaba, que es digital. Entonces decidí hacer mi propio camino en el mundo de la animación y contacté a una banda musical que se llama Triciclo Circus Band. Y tuve la fortuna de que ellos sí checan sus correos y sus mensajes. Entonces sí vieron mi mensaje sobre mi propuesta de un video musical y me dieron toda la libertad de la técnica, de escoger la canción, y yo escogí la técnica de animación con óleos sobre vidrio. Y esa técnica es muy, muy parecida a lo que hicieron en Loving Vincent. Así que por esas fechas fue cuando un amigo me mandó la convocatoria de Loving Vincent y yo como ya tenía un fragmento de la canción animada que estaba haciendo con esta técnica parecida, pues ya tenía el portafolio para enviar allá. Y fue eso lo que les mandé y eso lo que me abrió la puerta para ahí empezar como las pruebas para ver si me quedaría con ellos, ¿no? Claro, justamente el otro día entrevistamos a una persona cercana al mundo del arte y nos Uh-huh. comentó que justo las obras de Van Gogh son las más difíciles de replicar, de pintar. ¿Vos crees que eso es así? No, de hecho las encuentro, bueno, no sé, algunas sí, pero ya si me dices, hazte una noche estrellada, ya te la hago así, Claro, casi. justamente una noche estrellada es lo que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Van Gogh. Se nos acaba de caer el relato de que eran las más difíciles de imitar. Hay unas que sí, o sea, o sea, luego me han pedido, hazme esta pintura de Van Gogh y ya que me pongo a examinar, o sea, si la quiero hacer tal cual, sí tiene como muchos tracitos que para él son súper espontáneos, ¿no? Pero ya uno replicarlos tal cual es, ay, sí. Y además, pues sí, tiene como un estilo muy propio, ¿no? Van Gogh es como más intenso, ahora sí, a la hora de pintar. Tal cual. Consultando un poco desde la ignorancia por mi parte en el tema del arte, te quería consultar, Mayra, vos entonces mencionabas que te especificabas un poco en lo que era la animación justamente, que
te sirvió para el grupo musical y a su vez para llegar a lo que fue la película. Pero si tuvieses que decir, bueno, me dedico a pintar esto, porque, ¿verdad? Porque conozco, sé que hay gente bueno, que dice únicamente paisajismo o que hace solamente retratos o tal. ¿Cuál sería tu especificación? Digo, me gustaría entrar más O en el algunas. mundo del paisaje. Me gustaría entrar en el mundo del paisaje, pero me colocan más en los retratos porque es lo que más hago. Me encantan los retratos de perritos y de así, pues, gatos, de animales, pero soy retratista, así tal cual. Incluso cuando Claro. estaba allá les decía, yo quiero pintar paisajes, y me decían, no, es que a ti se te dan los retratos, y yo, bueno. Y justamente cuando conseguís ese trabajo, ¿cómo es la experiencia de trabajar en un equipo multicultural tan grande? Que nos contabas que eras la única latinoamericana. Digo, lo de ser la única latinoamericana fue un poco, yo lo considero ligeramente trágico, porque de hecho había una cubana, parece que era de No Cuba. sabía. Ajá, pero no pasó como las pruebas que hicieron y Claro, o se sea, quedó en ello. estaba en la convocatoria, pero no entró en la 180 que estaban haciendo la película después. Uh-huh. Claro, se puede ver esa cuestión. Sí, Sí, entonces... no sé si estaba en la lista literal de los 180, pero sé que evidentemente Polonia creo que habían también. Que supongo que habían algunos también de las localidades que se hicieron donde se Sobre hizo todo europeos, Claro. claro. Holandeses seguro, supongo, ¿no? Holandeses no había de Reino Unido, Es había curioso una porque chica, Van Gogh es de Holanda, ¿no? Capaz que estoy tirando un sí, triple y... yo creo que tuvieron que haber holandeses, pero no recuerdo que hubieran. Pero bueno, Y te dijo que estaba contestando, digo, lo de, claro, sí, y la vos cuestión esa. justamente, Mayra, al ser la única persona de Latinoamérica, ¿cómo ves el arte en Latinoamérica? ¿Ves que está más desarrollado en Europa y en otros países o cómo ves la escena? Pues a mi parecer, al menos, o sea, yo creo que tenemos como amplias posibilidades, o sea, que somos súper creativos, imaginativos, o sea, está como este ambiente también como folclórico y mágico, ¿no? Que creo que caracteriza mucho a las culturas de acá, no sé, hay mucha Claro, naturaleza y sí, o sea, tenemos muchos climas, o sea, climas tropicales, cosas que allá no hay, ¿no? Y incluso por eso hay personas que viajando desde allá para acá, o sea, se quedan acá simplemente porque se sienten tan inspirados por todo lo que ven, o sea, por toda la riqueza de... Solo que conocemos más el arte de Europa, pues obvio, es Europa, o sea, tienen más difusión, y acá creo que nos falta eso, ¿no? Que es la difusión y sí, tiene que ver con eso, yo creo. claro. No es que nos falte talento, sino que es, o sea, hay como mucho eurocentrismo, se puede decir. Sí, sí, un gran eurocentrismo en el arte. Es Y justamente eso, porque yo, por ejemplo, cuando era chico, no era bueno en el arte, como en el caso de Mayra, evidentemente, pero unos libros que yo miraba cuando tenía 5 años en el jardín, justamente, tenían pinturas de Van Gogh. O sea, literalmente que yo miraba eso. Y de nuevo, se da esa cuestión de la globalización y que nos llega lo de Europa y no tanto lo local, y sea en el país que sea, estoy hablando de Uruguay en este caso, pero supongo que en México también pasa eso. Aunque diría que en México quizás cuidan un poco más o su cultura y lo que es el arte. O sea, uno siempre se ve en la cabeza México y el tema de las películas, no sé, como que y tienen un poco más como para dar y a su vez por quizás su medio es más fácil producir, supongo, desde series, películas, novelas, incluyendo La Rosa de Guadalupe. Eh, Me parece que se presta más para eso que quizás otros países, así como Argentina, por bajar un poco más en esta zona, y Brasil, ni que hablar. No sé, Juan, si ibas a preguntar algo, yo justo te corté, perdón. no, que justamente te iba a preguntar, vos, como el medio del arte, ¿cómo ves a Van Gogh? ¿Justamente ese trabajo te llamó la atención por ser Van Gogh o en general? No, en general, ahora sí que a los 15 años, cuando estaba tomando clases de dibujo en la escuela, nos pidieron hacer una réplica de un
cuadro, y yo pues, nada más ahí buscando en internet, pues, me llamó la atención la Noche Estrellada sin saber que era de Van Gogh. O sea, en ese entonces no sabía casi nada de los artistas, y creo que ni siquiera terminando la réplica sabía que era de Van Gogh. Y fue hasta años después que ahora sí viajé a Holanda y ya me interesaba más, o sea, ya conocí un poco más de su obra, pero tuve la oportunidad de verla en físico, y verla en Claro, físico es algo increíble porque él ocupaba muchísimo óleo. O sea, hay algunas de sus pinturas también que tienen como, parecen esculturas tal cual. Se, sí, tienen tanto volumen y tanto, no sé, para mí fue fenomenal. Y también la historia, ya después de trabajar en la película y ahora sí leer las cartas y todo eso, creo que es la historia de Vincent y sus pensamientos son lo que más me han movido a mí. y justamente se tiene como esa idea de, bueno, Vincent Van Gogh, si no me falla mal la información, creo que al morir no había vendido pocos cuadros. Uh-huh. Y Sí, tal cual. algunas personas, uh-huh, Se habla tal. mucho en el arte del mito del artista torturado, de que para ser un gran artista tenés que, bueno, para ser un gran artista o filósofo o cualquiera de estas ramas, básicamente tenés que ser basureado toda tu vida, no vender nada. ¿Vos crees que es así? Que cuanto una sociedad más está en la miseria, digamos, mejor crea su arte, o bueno, el arte es algo que no va por ahí, se puede crear viviendo tanto en el primer mundo como cualquier lado. Uy, ahora sí que esa pregunta, yo creo que deja mucho para pensar, ¿no? Por ejemplo, tienes el otro aspecto, ¿no? Que es Andy Warhol, y que él ahora sí que era más como dentro del consumismo, y era, o sea, hacía réplicas, ¿no? Así, los cuadros de la sopa Campbell's o de Marilyn Monroe, ¿no? Claro. Que solo son, y yo respeto a Andy Warhol, pero no es como que un estilo que yo dijera, uy, qué rico es. No pienso que tenga demasiada riqueza. Perdonen a todos los seguidores de Andy Warhol. Pero, pero tampoco creo que un artista tenga que ser como pobre ahora sí que, para que su arte sea bueno, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Picasso. Picasso sí fue reconocido en vida y fue un genio en realidad. Ahora sí que a Vincent le tocó mala suerte. Y te quería consultar un poco más en lo general en cuanto a lo laboral, la cuestión de, bueno, soy pintor y cómo es eso de las ofertas de trabajo o la demanda, que vos mencionabas que tuviste la suerte de que esa banda veía los mails, pero uno que hace, empieza a mandar o yo hago esto o quizás por recomendación llegan a uno, ¿cómo es cómo te manejas en ese El sentido? networking. Sí, sí, muchas de esas personas han sido por conocidos, o sea, uh, pero lo importante es como salir y preguntar. Creo que a muchas personas les da miedo ese periodo, ¿no? Del salir y tratar de buscar algo, ¿no? Cuando no hay algo como muy sólido, muy tangible. Sí, o sea, es preguntar y hablar, ¿no? Mostrar tu trabajo, decirles que yo hago esto. Tú no necesitas o no conoces de alguien que quiera una pintura, que requiera un mural, que requiera un trabajo artístico. Y pues sí, también ahora en estos días con el internet, al menos yo que soy animadora, eso me ha favorecido mucho porque siempre encuentro un proyecto, o sea, alguien que requiere animación, y sí, me ha favorecido. Y un poco siguiendo lo que te venía contando, pues siempre le hago estas preguntas a los artistas porque me parece un poco interesante ver qué tienen para decir. ¿Vos crees que justamente lo que hablamos de Picasso, bueno, capaz la fama arruina al artista o es algo que se puede separar? La fama arruina al artista, en qué sentido? Quizás un poco en lo que es esa, que en muchos casos puede pasar de verdad de la coyuntiva de separar al artista de lo que es su vida, que quizás, a ver, reitero, o en el caso de Picasso capaz que se refiere a eso de, bueno, soy, o por ejemplo Vincent.
que quizás alguien te diga, no, Ujú. estaba loco y tal, y no, y juzgue uno su arte. Y pasan otras cosas, como uno podría decir, no sé si se refiere a esta pregunta de Juan, pero la vida de Michael Jackson y lo que era su arte. Yo creo que va por ahí la pregunta. O este señor que hace videos, ¿no? Películas, que es súper viejito y que creo que está con su hija o algo así, hija adoptiva. Un ¿Cuál? señor, No me di cuenta qué película sería. ay, no me acuerdo de cómo se llama, pero creo que hizo la película de París, París te amo, una cosa, no me acuerdo. Bueno, sí, yo creo que puede ser separados. Uy, no estoy segura. Ahora sí que tendría que ver con eso de la cultura de cancelación. O sea, si puedes separar el trabajo de la vida del artista. O sea, si el artista ha hecho cosas malas en su vida, ¿es aceptable su trabajo? ¿Cómo es la cuestión de, bueno, yo me presento esa postulación, tenés que viajar para las pruebas a Holanda, ¿no? Sí, a Polonia, fue en Polonia. Perdón. Ujú. Y desde lo más básico, en el sentido que, por ejemplo, uno siempre tiene la duda cuando es en otro país, por ejemplo, el costo del viaje, se encargaron ellos, ¿no? O sea, pregunto. No, no se encargaban de ello. Ah, Y pues, yo creo que esa es una de las razones por las que no hubieron como más claro, porque eso latinoamericanos. digo, yo vivo en Uruguay, no es tan fácil ir a Polonia, Sí, es sumándole algo la caro. cuestión de visa. Uno entra todo tiene que Exacto. sacrificar por Bueno, el trabajo. trabajo. Además de que no te financiaban el boleto de avión, o sea, tampoco te financiaban como la estancia. Entonces, y aparte te decían, es para hacer unas pruebas y ver si es, o sea, 3 pruebas y ver si es que te vas a quedar, o sea, no era nada Claro, Claro, sí, seguro. no era nada nada garantizado. garantizado. Ujú. Sí, entonces sí había una compañera que creo que fue de Estados Unidos, que sí fue para allá y ya tenía el boleto de regreso, se regresó y pues le dijeron, no, que sí te quedaste, ya se tuvo que volver, o sea, compró 2 boletos para ir a Polonia, por lo mismo. Y en esos primeros días, ¿con qué te encontraste cuando llegaste a, en este caso, Polonia y tuviste que hacer las pruebas y tal? Digo, ¿cómo fue ese recibimiento? No sé si estaban los directores de la película y tal. Sí, creo que el día anterior al que yo llegué, que fue cuando empezaron las pruebas, yo empecé al segundo día de pruebas, según me citaron, pero el día anterior hubo pastel de Vincent o algo así. Bueno, ya ni modo, no me tocó. pero, pero no, sí, en realidad en general, a mí se me hacía muy surreal la experiencia, como de que sí me hubieran invitado y que estuviera pasando eso, ¿no? De que estuviera yo ahí en Polonia realizando pruebas para esta película que a ver, sí que es algo que a lo que apliqué, pero no esperaba que quedarme. ¿Y después tuviste que estar yendo y viniendo a Polonia o te quedaste ahí ya todo el proceso de grabación de la película? Sí, ahí ya me quedé todo el proceso hasta ahí. ¿Cuánto fue, cuántos años fueron? No, no, fueron 7 meses. Un montón. De hecho, ahorita están haciendo otra película que se llama The Peasants, no sé cómo se traduce en español, y me invitaron a esa, de hecho en julio me invitaron y me dijeron, prepara tus maletas y prepara tus tiempos porque queremos que participes en esta otra, ¿no? Y me dijeron, noviembre o diciembre, pero eso fue el año pasado. ¿Se ¿Se puede puede Y hablar hablar un un ahora ya, poco poco de esta de esta película? película? ¿manda? ¿Se ¿Se puede puede hablar un hablar un poco de poco esta de esta película? película? Sí, yo creo que sí, sí, ellos ¿De lo ¿De están qué, qué, haciendo ahorita. de qué, de qué de se qué se trata? trata? Es sobre una novela polaca que allá me parece que es súper popular y que ganó varios premios en cuanto a novelas. Y pues sí, ahorita en esta ocasión la directora quería enfocarse en un poco más la cultura polaca, pero aún así, de hecho ahorita, si alguien lo está escuchando, esto y que sea pintor, pues están haciendo también o sea, están llamando a pintores de todas partes del mundo para subir su portafolio y ver si también pues realizan estas pruebas, ¿no? Y sí, están buscando ahorita Claro, Claro, pintores qué qué bueno. bueno. ¿Va a ser ¿Va a con el ser con el mismo mismo estilo estilo que que la de la Van de Van Gogh? Gogh?
Sí, exacto. Pintura. Digo, pinturas un poco más ecológicas, me parece. Creo que no tienen no sé qué cosas y que son un poco más Sí. ¿Y se ecológicas. puede hablar un poco de qué va la trama de la película? Ay, yo también quisiera, seguramente tendría que saber, pero no lo he investigado mucho. Y para ir cerrando, te quería consultar, ¿qué recuerdos tenés de lo que fue ya como ir terminando todo el proceso de grabación y lo que fue el estreno? Y decir, bueno, yo participé, yo hice esto y que vos mencionabas en otras entrevistas, que cada pintor decía, bueno, yo hice esta parte, me acuerdo de esto, y después lo que salía en Netflix. ¿Cuál es tu reflexión acerca de eso? Sobre qué partes hice yo de la película. Todo el proceso de grabación y, digamos, lo que te queda en, bueno, haber trabajado en este proyecto tan importante. Bueno, y fue súper enriquecedor, ¿no? O sea, trabajar con personas de muchas partes del mundo y que son artistas, ¿no? Como conocer eh, lo que ellos hacen en sus países, conocer su trabajo, o sea, y también en lo que quieren trabajar y ver que también, o sea, más que nada eran pintores y como pintor uno trabaja pues, solito, ¿no? En su casa. Claro. Pero ahora sí que, ajá, pero en esta ocasión pues fue como Que fue una más como... colaboración. Uh-huh. Y justamente de la película, desconozco si los mandaban a hacer como, bueno, vos hacés tal cuadro, o bueno, yo hago el paisaje, vos hacés la mesa, un objeto, pero que nos puedes decir, che, mira, esta partecita de la película, este cielo, esta mesa, esta casita, la hice yo, ¿qué nos puedes mencionar? ¿Qué No, de hecho trabajábamos más bien por cortes, o sea, cada escena tenía varios cortes y entonces había un supervisor que trataba de ver que todo estuviera como que tuviéramos más o menos la misma técnica, cosa que no, quizá viene a lo que dicen ustedes, ¿no? De que las obras de Vincent son difíciles de replicar, porque incluso aunque nosotros tratábamos de hacer la misma técnica, o sea, se veía, si la ves con claridad, se ve las diferentes como las diferencias que hay entre lo que hizo cada pintor. Hay unos que les queda como que más. A mí, de hecho, la barba de uno de los personajes me estaba quedando como muy así esponjada y me decía, no, más así como con picos o no sé. Sí, Y pues, sí. una de las últimas, ¿cuál era alguna de las partes que vos te tocó pintar? Si después las voy a buscar en la película. Mayra y su Varias, o sea, me tocó como de la mitad para atrás, para adelante. Varias donde está Armand hablando con la hija del doctor Gachet en como un campo de trigo. Y una del final que ahora sí que es, creo que de las que más me gustó, donde está Armand hablando con su papá, que era el cartero, y están hablando y con la noche estrellada de fondo, y esa es una de Creo que las están piezas del final. sentados, no sé si en una mesa o ya es cuando le cuenta de todo el viaje, ¿no? Sí, exactamente, es en esa. Yo hice como un close-up de ellos y es una, sí, Sí, una creo que parte es de una eso. de las escenas finales prácticamente, sí. Por eso me acordaba. Pero bueno, la verdad que digo, loquísimo. Para mí me generaba mucha ilusión esta entrevista porque es la primera vez que entrevistamos a alguien que haya salido en Netflix. Tal cual. Bueno, Mayra, agradecerte por tu tiempo y gracias por acompañarnos hasta esta entrevista. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, @nadievolantepodcast. Y para los que estén desde Spotify, vayan a vernos en YouTube, y los que estén en YouTube, vayan a escucharnos en Spotify. ¿Y dónde pueden encontrarte en Mayra, en alguna red social? Si tenés de forma Ahorita abierta al público. la que tengo, pero no he usado en mucho tiempo, es la de Facebook y me parece que se llama May Hernández Art and Animation o May Hernández Art and Animation. Aún tiene mucho que no
no la uso. Bueno, ahora vas a tener que reactivarla con la ola de fans que te van a llegar masivamente. Bueno, pues por un lado, pues entre más los escuchen a ustedes, pues qué bueno, ¿no? Lujo. Ahí, para que yo estoy con el micrófono apagado. Ahí estoy de este lado. Ahí ya no los escucho. Ahí. Bueno, Mayra, muchas gracias. Mayra, muchas gracias. De nuevo, y bueno,